Muy bien. Dentro de los tamizajes de salud mental que tienen el marco normativo que visualizamos en pantalla, hacemos referencia a la resolución ministerial número 455-2001, que da origen al tamizaje BIF, que muchos de nosotros ya conocemos. La resolución ministerial número 648-2006 da origen al tamizaje SRQ, que muchos de nosotros también ya conocemos. Y los vigentes, el marco vigente en lo que es definiciones operacionales es la resolución ministerial 232-2020 y nuestro registro de codificación de actividades en la atención de salud en lo que es salud mental, que es el GIS 2021. Todos estos documentos normativos se encuentran almacenados en la nube en el enlace que visualizan en pantalla. Los problemas de salud mental, según los documentos de mención, se han agrupado de dos maneras. Para efectos de esta primera jornada, bueno, este primer bloque, vamos a hablar acerca de los problemas psicosociales, cuyo instrumento de aplicación para la detección del problema psicosocial es el tamizaje de violencia intrafamiliar, que también está en el enlace que ustedes visualizan en pantalla. ¿Quiénes lo realizan? Todo personal de salud capacitado. Todo, absolutamente todo. ¿Dónde lo realizan? En las IPRES no especializados 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Pregunta: ¿Centro de Salud Mental Comunitario realiza este tipo de tamizaje? No, Excelente. Muchas gracias, compañera Carla, por su participación. Entonces, queda claro de esta manera quiénes realizan el tamizaje de violencia familiar y maltrato infantil. ¿A quiénes se realiza? A toda persona que acude a la IPRES en toda etapa o ciclo de vida. En tal sentido, pregunto a Jennifer Valdés, del puesto de salud Colcapampa. Está nuestra compañera Jennifer Valdés, del puesto de salud Colcapampa. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿A las gestantes se le aplica este tamizaje de violencia familiar y maltrato infantil? Ahí está, muy bien, muchas gracias, muy amable, gracias por su participación. Continuamos entonces. ¿Cuántas veces aplicar este tamizaje? En el caso de niños, niñas y adolescentes de 0 a 17, una vez al año. Igual porcentaje o proporción también es en el caso de personas mayores de 18 años. Y acá lo que mencionaba nuestra compañera, ¿no? En el caso de las gestantes se aplique de manera trimestral. Es decir, ¿cuántas veces se tendrá que aplicar a la gestante? Un promedio de 3, ¿verdad? Muy bien. A los 2 y 6 meses después del parto también. Entonces, en el caso de las puérperas, también. Muy bien. A ver. Me hacen una pregunta. En el caso del psicólogo, obviaron. ¿Por qué? Vamos a ver que por la necesidad de recursos humanos, los psicólogos van a ser los que realizan la intervención de los paquetes de atención a los casos diagnosticados. Lo que se busca a través de esta jornada de capacitación es fortalecer las capacidades, valga la redundancia, del personal que no es psicólogo, como lo visualizamos en la lámina, para que tenga la expertise de poder aplicar este instrumento. Muy bien. Aspectos a considerar. Es necesario tener un trato cálido, un trato que brinde seguridad a nuestro paciente o entrevistado. Todo esto se desarrolla a través de la capacidad de escucha, un diálogo respetuoso, ¿no? Y ello va a favorecer que esta persona vulnerable o esta persona en situación de violencia pueda expresarse de manera abierta, en un espacio seguro. Asimismo, es básico respetar los tiempos, silencios que el entrevistado pueda presentar. A veces se va a quedar, valga redundancia, en silencio por un instante mientras va evaluándonos a nosotros si somos dignos de su confianza, si ya hemos ganado su respeto para que nos pueda responder con veracidad, ¿no? La detección de estos problemas psicosociales es considerado como el primer paso para romper el ciclo de la violencia en cada caso y se realizan en todos los niveles de atención. Entonces, he aquí la relevancia e importancia de este tamizaje.
Si nosotros detectamos en el momento adecuado, en el momento oportuno, ya estamos iniciando la ruptura de este ciclo de violencia que muchas veces es complejo por las mismas características de los pacientes, ¿no? O de las personas que sufren de ello. Hay que tener bastante cuidado con la revictimización, que vienen a ser acciones u omisiones inadecuadas que incrementan el daño sufrido por la víctima, como consecuencia de su contacto con las entidades encargadas de la atención. Traduciendo esto, ¿cómo podemos manifestar? Si yo sufro de violencia, tengo un primer contacto con un profesional del establecimiento de salud, entonces voy a contarle, es muy probable que suceda, voy a contarle algunos sucesos, algunos hechos respecto al momento en el cual yo fui víctima de violencia. Si a ello me hacen la transferencia o la referencia a la asistente social y la asistente social me vuelve a preguntar qué es lo que pasó, yo voy a volver a contar. Entonces es ahí donde se origina la revictimización. Voy a volver a generar todo ese cuadro de estrés, de ansiedad, de esa circunstancia muy desagradable para mí, el poder recordar todo ello. Entonces por eso hay que tener bastante cuidado y poder ser bastante empáticos al respecto, ¿no? Algunas definiciones operativas. Muy bien. Acá voy a pedir la participación de los compañeros que nos están acompañando en sala. A ver. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Entonces es importante nosotros entendamos los tipos de violencia que se pueden identificar a través de este instrumento. Uno de ellos es la violencia física. Entonces hay que repasar cuál es la definición. Acción o conducta, se refiere a dos circunstancias, dos definiciones, ¿no? Acción o conducta, que origina daño a la integridad corporal o a la salud. Y dentro de lo que es violencia física se incluye el maltrato por negligencia. Esta definición operativa se encuentra en la Guía Técnica para la Atención de Salud Mental a Mujeres en Situación de Violencia Ocasionada por la Pareja o Expareja. Violencia psicológica. Voy a dar lectura. Es la acción o conducta, nuevamente nos estamos refiriendo a una acción o conducta, tendiente a, subrayado, controlar su conducta o aislar a la persona contra su voluntad, a humillarla, manipularla, imprimirle miedo o avergonzarla, y que puede ocasionar daños psíquicos. ¿Qué viene a ser un daño psíquico? Es la afectación o alteración de algunas de las funciones mentales o capacidades de la persona. ¿Producida por qué? Por un hecho o un conjunto de situaciones de violencia que determina un menoscabo temporal o permanente, reversible o irreversible del funcionamiento integral previo. Entonces vamos afianzando estos dos conceptos. Violencia física incluye el maltrato por negligencia, causa daño a la integridad corporal o a la salud. Violencia psicológica ocasiona daños psíquicos. Y alguna de sus características es que controla la conducta, el victimario controla la conducta de la víctima, o si no, aísla a esta persona contra su voluntad. Una tercera definición viene a ser la de violencia sexual. Son acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento o bajo coacción. Pregunta, licenciada Xiomara Huertas. Está nuestra compañera Xiomara Huertas. Pregunta, ¿tiene que haber penetración para que sea considerada violencia sexual? Ahí está, muy bien. Muchas gracias, compañera Xiomara. Muy bien. Incluyes actos que no involucran penetración o contacto físico alguno. Asimismo, se consideran tales la exposición a material pornográfico y que vulneran el derecho de las personas a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva, a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación. Nuevamente, esta definición operativa se encuentra dentro de la Guía Técnica para la Atención de Salud Mental a Mujeres en Situación de Violencia Ocasionada por la Pareja o Expareja.
¿Cuál vendría a ser la diferencia entre coacción o coerción? La tenemos ahí. Coacción viene a ser una fuerza o violencia que se hace a alguien para obligarlo a que diga o ejecute algo. La coerción viene a ser una presión ejercida sobre alguien para forzar su voluntad o su conducta. Estas dos definiciones según la Real Academia Española de la Lengua. Traduciendo, parafraseando, la coacción viene a ser una acción directa y objetiva. La coerción viene a ser una acción indirecta y subjetiva. Pregunta, y aquí abrimos debate. ¿Dónde estaría tipificado, agrupado el acoso? ¿En violencia física? ¿En violencia psicológica? ¿O en violencia sexual? Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Violencia psicológica. ¿Alguien más desea participar? Muchísimas gracias por participar. Le escucho, compañera Beatriz. La psicóloga Beatriz. ¿Cómo Yo está? diría que también sería un abuso sexual, porque dijimos que el sexual no siempre es que haya coito, sino también de repente las palabras, las miradas, ¿no? Ujú. El presentar cosas, porque el acoso, ¿no? Te instiga, a veces hasta con las miradas, ¿no? Yo diría que serían los dos, psicológico y sexual. Muy bien, muchísimas gracias. Ujú. A ver, nuestra compañera Raquel también está levantando la mano. Hola, sí, buenas tardes. Buenas tardes a todos también. Como la última colega, ¿no? Usar siempre la entrevista para profundizar y ahí poder detectar si es un abuso psicológico solo de maltrato. Bueno, la palabra solo creo que está de más, pero si es un abuso psicológico de maltrato o puede haber también un acoso sexual. Muy ¿No? bien. Como generalmente vemos en las noticias, o como esa chica que sufrió las quemaduras y terminó muriendo en el bus. Ese, por ejemplo, es un acoso sexual. Solo basta la mirada, el seguimiento, la persecución, seguirla, digamos, a donde ella se moviliza y hasta a veces sin usar palabra, ¿no? Y eso es más peligroso porque cuando no se usa palabra hay más riesgo a que haya acción, como ese caso. Muy bien, muchísimas gracias por su participación. ¿Alguien más desea participar para poder continuar con la siguiente lámina? Sí, yo, Dígame, ¿cómo está? Buenas está tardes. bien. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Sí, el acoso yo también considero que es violencia sexual. Muy bien, muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, ¿alguien más para ir finalizando? A ver, referente a acoso, ¿dónde lo agrupamos? Vamos repasando las definiciones. Violencia psicológica manifestaba, ¿no? Acción o conducta tendiente a controlar la conducta de la otra persona o aislarla contra su voluntad y que puede ocasionar daños psíquicos, ¿no? Estos daños, volvemos a mencionar, es la afectación o alteración de alguna de las funciones mentales o capacidades de la persona producida por un hecho. ¿Cuál viene a ser este hecho? El acoso. El decreto legislativo 1410, en su artículo 151-A, manifiesta la definición de acoso: el que de forma reiterada, continua o habitual y por cualquier medio vigila, persigue, hostiga, asedia o busca establecer contacto o cercanía con una persona sin su consentimiento, de modo que puede alterar el normal desarrollo de su vida cotidiana. Si nos apoyamos en estas dos definiciones, el acoso así, cual palabra sola, vendría a ser considerada dentro de lo que es violencia psicológica. Sin embargo, si ya se agrega a esta palabra acoso, lo que es acoso cibernético, acoso sexual, ya se podría precisar aún más si es violencia psicológica o también podemos incluirlo dentro de lo que es violencia sexual. Entonces, al respecto hay un antecedente, hay una jurisprudencia en el primer condenado por acoso cibernético, ¿no? En el cual se emite una sentencia a una persona, a un joven, que a su ex enamorada, pues
desarrolló todo lo que es hostigamiento, todo lo que es vigilancia, mandaba mensajes obscenos a su red social, a su WhatsApp, y toda una serie de características y síntomas que originó que en este caso se llegue a una sentencia, ¿no? Entonces, en los enlaces que ustedes pueden ver tanto en el video de YouTube como en el siguiente enlace, hacen un análisis respecto a este caso. Muy bien, entonces, ¿cuán importante es que nosotros interioricemos los tipos de violencia que hay? Violencia física, psicológica y sexual. Maltrato por negligencia está incluido dentro de lo que es violencia física, ¿no? Entonces, si nosotros interiorizamos estos tres tipos de violencia, vamos a darle mayor relevancia, mayor realce a este instrumento, que es el tamizaje de violencia intrafamiliar, cuya finalidad es detectar a las personas en situación de violencia familiar. Luego de este tamizaje, naturalmente se puede dar un resultado negativo, es decir, que no sufre violencia o que no está en un contexto de violencia familiar esta persona que ha sido evaluada, o puede ser un tamizaje positivo. La aplicación, y aquí también vamos a ir interactuando. La aplicación de este tamizaje de violencia familiar, quizá muchos de nosotros lo hemos manejado y hasta en cierta forma hemos agilizado algunos pasos. Sin embargo, para fines de esta capacitación vamos a mencionar algunos pasos muy importantes de poder implementar. El primer paso es presentarnos nosotros como profesionales, como responsables de la aplicación de este tamizaje, e identificar al entrevistado o al paciente. Nosotros, bajo este contexto en el cual se está desarrollando la pandemia, muchas veces no estamos realizando un tamizaje de manera presencial con el paciente delante de nosotros. En algunos establecimientos de salud se han implementado algunos dispositivos de mica transparente, en el cual permite que el paciente se siente al otro lado de la mesa y nosotros estemos en un lado y podamos tener esa información exquisita en lo que es lenguaje corporal, ¿no? Sin embargo, hay otros establecimientos que no han implementado esta mica. Entonces, ¿qué es lo que estamos realizando? Llamadas telefónicas o videollamadas. Entonces, es necesario que nosotros nos presentemos e identifiquemos al entrevistado. Una frase que podríamos usar sería la que vemos en pantalla, ¿no? Buenas tardes, les saluda el licenciado Ronnie Larcón del puesto de salud Campo Alegre. Me comunico con la señora Vilma Díaz. Entonces, de esta manera estoy precisando si la persona que me responde el teléfono es la señora Vilma Díaz. Porque a veces, quizás por diversos motivos, por la apuranza o por el cansancio, la fatiga que podamos tener, nos vamos directo a aplicar las preguntas y estamos aplicando las preguntas a otro paciente o a otra persona de la cual no buscamos entrevistar. La segunda precisión que recomendamos es agradecer la respuesta que nos pueda dar aquella persona y manifestar el motivo de la entrevista o evaluación. Si nosotros llamamos por teléfono, si nos respondió la misma señora Vilma Díaz, entonces le agradecemos, muchas gracias señora por responder mi llamada. Estamos entrevistando a las familias de Campo Alegre referente a los problemas que podrían estar pasando en estos tiempos difíciles en su hogar. Soy el psicólogo o licenciado Ronnie, responsable del servicio de salud mental del puesto de salud Campo Alegre. Lo que conversamos y la información que me brinde será tratada con absoluta confidencialidad. Hasta ahí estamos desarrollando tres pautas. Primero, nos presentamos, identificamos si la persona que nos está respondiendo el teléfono es a quien vamos a entrevistar o evaluar. Agradecemos por su tiempo, por su disposición, por su respuesta que nos pueda dar y le explicamos cuál es el motivo de nuestra entrevista o evaluación. Reforzamos quiénes somos, porque quizás en la primera vez al primer contacto no nos ha entendido bien, no nos ha escuchado bien, o quizás no nos ha prestado atención, ¿no? Porque respondió el teléfono y no escuchó bien nuestro nombre. Y reforzamos la idea del motivo de nuestra entrevista y manifestamos que
va a haber confidencialidad en la información o en lo que podamos conversar y dialogar con la persona. Muy bien. Entonces procedemos a llenar estos datos generales. Recordemos que muchos de estos datos nosotros ya los conocemos, ya lo tenemos a la mano porque nos hacen la referencia o nos hacen la interconsulta mediante historia clínica. Entonces ya tenemos los datos del nombre de la red, la microred, la IPRES y la UPSS. IPRES, institución prestadora de servicio de salud. UPSS, unidad prestadora de servicio de salud. Para este ejemplo estamos apoyándonos en la red Huarochirí, en la microred Ricardo Palma, en la IPRES Campo Alegre, es un ejemplo, y en la UPSS Obstetricia. Ya conocemos el nombre y apellido del usuario. Estamos hablando de la señora Vilma Díaz, entonces Vilma Díaz Galvez es el nombre de la usuaria. Conocemos su edad porque tenemos a la mano la historia clínica o nos han hecho mención de la historia clínica. El sexo, conocemos el DNI, la fecha de entrevista el día de hoy, 20 de julio de 2021, el teléfono porque le estamos llamando a un número telefónico, el grado de instrucción que también se registra en la historia clínica y la historia clínica, ¿no? Y también conocemos si es que cuenta con seguro integral de salud o no. ¿Qué es lo que vamos a preguntar entonces? Lo que vamos a priorizar es preguntarle, en la actualidad, ceñito, ¿cuál es la dirección donde está viviendo? La señora nos responderá, ¿no? Calle Girasol, sin número, asentamiento humano San Antonio. Por la dirección que nos está respondiendo, tendremos ya una noción, una idea de qué provincia es, de qué distrito es y de qué localidad pertenece, porque está llamándome probablemente la localidad donde está mi establecimiento de salud, y como buen profesional yo conozco la localidad en donde estoy laborando, conozco el contexto para poder hacer más efectiva mi intervención. Entonces le pido la referencia de su domicilio, ¿no? Me dirá, pues, ¿no? 2 cuadras de la bodega, frente a la loza deportiva, etc. En el siguiente campo, si durante la entrevista la paciente o el entrevistado se abrió, se aperturó y nos manifestó el nombre del presunto agresor, registraremos. Caso contrario, lo podemos dejar en blanco. La sexta pauta es: aplique las preguntas de sospecha de violencia y o maltrato que corresponda, según grupo etario. A nivel regional nosotros hemos hecho esta precisión. Si es adolescente, joven, adulto o adulto mayor, preguntará esos 3 ítems. Sin embargo, si es que es niña, niño o adolescente, serán la aplicación de aquellos 5 ítems. En el caso de adolescente, joven y adulto mayor, en este caso la señora Vilma Díaz tiene 47 años. Entonces se le aplica a este primer campo, ¿no? Con bastante respeto, empatía, en un clima ya de confianza, se le puede preguntar, ¿no? ¿Alguna vez usted ha sido maltratada psicológicamente? Quizás alguien se ha burlado de usted o ha escuchado insulto por parte de otra persona, o alguien en alguna oportunidad le ha levantado la voz de tal manera que le ha gritado. Entonces la persona responderá de acuerdo a su percepción de seguridad que tenga frente a nosotros. Nuevamente, si el paciente o la paciente se siente segura y en confianza, va a responder con veracidad. Sin embargo, va a responder por cortesía y con el ánimo de que la entrevista se culmine, ¿no? Y responderá un no. El segundo ítem es: ¿alguna vez ha sido maltratado físicamente? Y finalmente el tercer ítem es: ¿ha sido forzado a tener relaciones sexuales? Pues estas preguntas son muy sensibles y no podemos abordarlas en el primer contacto, en el primer diálogo que podamos tener con el paciente, porque de otra manera pues se podría sentir ofendido, inclusive se podría sentir demasiado invadido en su privacidad, ¿no? Entonces es necesario por ello aplicar estas 4 pautas, 5 pautas anteriores, en donde
en el cual pues nos presentemos, ubiquemos, identifiquemos al paciente, agradezcamos por el tiempo que nos está dando, le manifestemos el motivo de la entrevista que vamos a desarrollar, nos volvamos a presentar para que recuerde nuestro nombre y se sienta más seguro, entienda que la persona que nosotros somos, vamos a manifestarle un espacio de seguridad, de confidencialidad, y ya para generar ello pues nos podemos apoyar en las preguntas de respaldo y vamos manteniendo un diálogo cálido para poder ir aplicando nuestra ficha de tamizaje y violencia intrafamiliar. Esto es en el caso de adulto mayor, joven y adolescente. Adolescente, entendamos pues, que un adolescente que ya puede valerse por sí mismo, o que quizás vive solo, o que quizás pues ya está viviendo con su pareja, ¿no? Que hay adolescentes que a temprana edad ya forman una familia, un hogar. Si el caso no fuera así y este adolescente todavía está bajo el cuidado de sus progenitores, o si es niña o si es niño, se aplicará a estos dos campos. ¿Te castiga tu papá o tu mamá? Sí, sí me castiga. ¿Y cómo te castiga? Me da un correazo en el trasero, por ejemplo. O ya nos manifestará cómo es la forma de castigar de sus progenitores o de sus cuidadores, ¿no? ¿Alguna persona extraña o de tu propia familia te ha tocado alguna parte de tu cuerpo sin tu consentimiento? Entonces, de acuerdo a cómo nos va respondiendo la niña, niño o adolescente, nosotros vamos a ir describiendo. Entendamos que hacer estas preguntas a nivel telefónico es muy complejo. Por lo tanto, es sugerible que si se trata de este grupo etario, ver la manera, la forma de que sea una videollamada como mínimo, porque de esa forma vamos a tener expresiones corporales, vamos a tener reacciones conductuales que nosotros vamos a poder percibir y van a ayudar a una mejor interpretación de que la respuesta es verdadera o que la respuesta oculta alguna verdad. Posterior que se le ha aplicado a la niña, niño o adolescente que está bajo el cuidado de sus progenitores o adultos cuidadores, será la pregunta al padre, madre o adulto responsable del cuidado del niño, niña o adolescente. Estimado señor Ronnie o estimado señor Juan, para usted la conducta de su hijo o de su sobrina es de fácil manejo. Responderá, no, muy difícil, no hace caso, no obedece. O responderá, sí, es bien obediente, siempre apoya, hace limpieza la sala, etc. Su hijo es muy desobediente. Algunos dirán sí, algunos dirán no. ¿Alguna vez usted pierde el control? Bueno, sí, a veces, ¿no? Y otros dirán, no, sí, bastante conversamos en casa y trato de mis problemas del trabajo, dejarlos en el trabajo. Entonces, de acuerdo a cómo nos va respondiendo, vamos marcando estos ítems para poder ir desarrollando la ficha de tamizaje de violencia intrafamiliar. Posterior a ello, viene la séptima pauta. Marque con un aspa en la ficha todos los indicadores de maltrato que perciba, entre paréntesis escuche, u observe, ¿no? Y acá vemos una serie de ítems psicológicos, físicas, sexuales y negligencia. Entonces, como este tamizaje lo aplican todos los profesionales de salud capacitados, algunos de nuestros compañeros van a evaluar de manera física al paciente por otras patologías o por otra sintomatología. Y si en el proceso de esa evaluación física se encuentra hematomas o contusiones inexplicables que el paciente evade poder manifestar cuál es su origen o a qué se debe ello, o si encontramos cicatrices, quemaduras, fracturas inexplicables y otras lesiones, entonces vamos a ir marcando las lesiones, los indicadores físicos que nosotros vamos viendo. En el caso sean sexuales, igual también, ¿no? Conocimiento y conducta sexual inapropiada, irritación, dolor, lesión y hemorragia en zona genital, embarazo precoz quizás, abortos o amenaza de abortos, enfermedades de transmisión sexual, son los indicadores que nos marcan la pauta referente a esta ficha. En la parte de lo que es a través de la aplicación mediante llamada telefónica o videollamada,
hay que tener bastante observación, percepción en los indicadores psicológicos y de negligencia, dado que a través de nuestros oídos vamos a identificar si aquella persona, su tono de voz refleja un posible aislamiento, desconfianza, o posible quizás un retraimiento, o refleja quizás mucha agresividad o pasividad frente a otros niños, o quizás tiene problemas de dislexia o tartamudeo frente a algunas preguntas específicas. O quizás mediante el diálogo que hemos tenido con los padres vemos que aquel adolescente pues presenta indicadores de robo, mentira, fatiga, desobediencia, agresividad, no quiere participar de sus clases, llega muy temprano quizás a la vivienda de algún familiar, pero después se retira muy tarde, ¿no? Manifestando ciertas cosas. Sin embargo, puede ser indicio de sospecha para otro tipo de circunstancias, ¿no? Entonces, todos estos indicadores que nosotros vemos, y de acuerdo a lo que vamos percibiendo en la respuesta de nuestros evaluados, vamos a ir marcando. Entonces, los últimos pasos, las últimas pautas es agradecer al entrevistado o evaluado por su cooperación. Refuerce el mensaje de que la salud es muy importante en cada uno de nosotros y es motivo de agradecimiento a que aquella persona haya brindado su tiempo para poder responder las preguntas que nosotros le hemos hecho. Y finalmente, y lo que muchos de nosotros a veces hemos omitido, sello y firma del profesional que ha realizado el tamizaje. Entonces, estas 8 pautas es necesario irlo implementando en nuestros establecimientos para que de esa manera el tamizaje que nosotros realicemos sea más preciso, sea más exacto y podamos identificar los casos positivos para posteriormente desarrollar todo el sistema de intervención que corresponde. Muy bien, esto ha sido entonces el tamizaje de violencia intrafamiliar. Continuamos entonces con el segundo grupo de problemas de salud mental. En esta ocasión hablamos de los trastornos mentales y del comportamiento. Los instrumentos para poder aplicar y la detección de trastornos mentales y del comportamiento son los que visualizamos en pantalla. Es el SRQ-18 y el formato del ASIS. Quienes lo realizan, todo personal de salud capacitado. Donde lo realizan, en las IPRES no especializadas. A quienes se realiza, a personas mayores de 18 años, atendidos en los servicios de medicina, salud sexual, TB, ITS, VIH y CRED. En este caso, a las madres durante el posparto. ¿Cuántas veces se debe aplicar? El tamizaje se debe realizar una vez al año y en el caso de gestantes en el primer y cuarto trimestre. En el caso de las puérperas a los 2 y 6 meses después del parto. Esta aplicación dura aproximadamente unos 10 minutos. El primer instrumento que vamos a desarrollar es el SRQ, que brinda la posibilidad de valorar la presencia de depresión, ansiedad o psicosis. Consta de 22 preguntas con preguntas cerradas, sí y no, para responder. Cada respuesta positiva equivaldrá a 1 punto. La aplicación, nuevamente reiteramos las pautas, en el cual debemos presentarnos e identificar al entrevistado o paciente con la frase que vemos en pantalla y como lo hemos ejercitado en la aplicación del formato BIF. Segunda pauta es agradecer y manifestar el motivo de la entrevista o evaluación. La tercera pauta es volvernos a presentar, dado que el paciente o el entrevistado quizás no nos prestó atención cuando nos presentamos en el primer contacto, ¿no? Y reiterar, manifestar que la información que se va a brindar va a ser tratada de manera confidencial. Podemos apoyarnos en preguntas de respaldo también para poder generar un ambiente de confianza, un clima adecuado y establecer el rapport.
Estas son algunas de las preguntas de respaldo que podemos desarrollar. Procedemos a llenar los datos que están estipulados en el cuestionario. Muchos de ellos ya lo conocemos, como hemos visto, ¿no? La red, la microred, la IPRES, la unidad de prestación de servicio de salud, los nombres completos del paciente o usuario, su edad, sexo, DNI, la fecha de entrevista que se está desarrollando, el teléfono al cual estamos haciendo la llamada, su grado de instrucción que podemos identificar en la historia clínica, el número de la historia clínica y si cuenta o no con el SIS. Preguntaremos entonces orientados a dónde o a cuál es la dirección donde está viviendo en la actualidad aquel paciente. Nos mencionará y conforme a ello tendremos una noción de a qué provincia pertenece, a qué distrito o qué localidad. Y importante también escribir una referencia de domicilio porque hay casos que se va a necesitar hacer una visita domiciliaria. Seguidamente aplicamos las preguntas, considerando que el entrevistado paciente debe responder referente a lo que haya ocurrido durante los últimos 30 días. Esta prueba tiene un margen de tiempo durante los últimos 30 días. Estamos 21 de julio, entonces fines del mes de junio en adelante. Y procedemos a hacer la aplicación de las preguntas correspondientes, ¿no? Si tiene frecuentes dolores de cabeza, si tiene mal apetito, si está durmiendo mal, se asusta con facilidad, sufre de temblor de manos, se siente nervioso o tenso, sufre de mala digestión, es incapaz de pensar con claridad, se siente triste, llora con mucha frecuencia, recordando que esto es durante los últimos 30 días. Tiene dificultades en disfrutar de sus actividades diarias, tiene dificultad para tomar decisiones, tiene dificultad en hacer su trabajo, sufre usted con su trabajo, quizás pueda ser una forma de parafrasear esta pregunta. Es incapaz de desempeñar un papel útil en su vida, ha perdido interés en las cosas, se siente aburrido. Y en esta pregunta número 17 hay que hacer bastante énfasis. Cabe precisar que esta pregunta 17 refleja una conducta suicida. Entonces, si el paciente responde de manera afirmativa, tenemos que iniciar la intervención correspondiente a través del equipo multidisciplinario de nuestra IPRES o hacer la derivación al Centro de Salud Mental Comunitario de nuestra jurisdicción. Continuamos con la pregunta 18. ¿Se siente cansado todo el tiempo? Entonces, este primer grupo, desde la pregunta 1 hasta la pregunta 18, nos va a ayudar a determinar indicadores de ansiedad o depresión. En el caso de la ansiedad, serán las preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 y 18. Y en el caso de la depresión, serán las preguntas 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, la pregunta que acabamos de hacer énfasis, y la pregunta 18. A partir de la pregunta 19 son indicadores de psicosis. Entonces la pregunta 19 manifiesta, ¿no? ¿Siente usted que alguien ha tratado de herirlo en alguna forma? Entonces anotaremos la respuesta del paciente, ¿sí o no? Pregunta 20 ¿es usted una persona mucho más importante que lo que piensan los demás? La 21, ¿ha notado interferencias o algo raro en sus pensamientos? La 22, oye voces sin saber de dónde vienen o que otras personas no pueden oír. Entonces, estas 4 preguntas nos ayudan a encontrar indicadores de psicosis. La pauta 7 es agradecer al entrevistado o evaluado por su cooperación. Podemos reiterar que la información que nos ha brindado se va a tratar de manera confidencial. Y finalmente, la pauta 8 es
sellar y firmar el tamizaje que nosotros hemos realizado. Entonces, de esta manera aplicamos el SRQ 18 y procedemos a la interpretación, en donde las preguntas en mención desde la 1 hasta la 18 nos va a ayudar a identificar el trastorno de ansiedad o depresión. 9 o más respuestas positivas en este grupo determinan que el entrevistado tiene una alta probabilidad de sufrir cualquiera de estas dos enfermedades mentales. En el caso del trastorno psicótico, las preguntas 19 a la 22 se refiere a la presencia de este trastorno. Una sola respuesta positiva determina un caso. Muy bien. Ahora pasamos al siguiente instrumento de aplicación para la detección de trastornos mentales y del comportamiento, que viene a ser el test de consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias, ACIS. Es desarrollado por la OMS, consta de 8 preguntas, nos da información sobre el consumo riesgoso, perjudicial y dependencia, sobre el alcohol, tabaco, cigarrillo y otras drogas ilícitas, incluyendo drogas inyectables. La aplicación se realiza mediante una entrevista y ayuda a los profesionales de salud a identificar estas características, ¿no? La aplicación corresponde a un diagrama de flujo de preguntas. Depende de lo que responda la pregunta 1, procederemos a finalizar la entrevista o aplicar la pregunta número 2. Dependiendo de lo que responda la pregunta número 2, procederemos a saltearnos a la pregunta número 6, después 7 y finalizamos con 8, o si responde afirmativamente a esta pregunta 2, pasamos a la pregunta 3, 4 y 5, para finalizar con las preguntas 6, 7 y 8. Entonces, este diagrama es necesario interiorizarlo, conocerlo y familiarizarnos para que la aplicación de la ACIS sea de manera más fluida. Vamos a citar 3 ejemplos para poder precisar aún más. En el ejemplo 1 tenemos a un paciente de 30 años que nos responde de la siguiente manera. A lo largo de la vida, ¿cuál de las siguientes sustancias ha consumido alguna vez? Bueno, licenciado, a lo largo de la vida, bueno, algunas veces he fumado un cigarrillo, ¿no? Una cajita nada más. Ya. Entonces, subrayamos cigarrillo. ¿Y ha consumido algunas bebidas alcohólicas a lo largo de su vida? Sí, licenciado, cerveza. ¿Ha consumido algún derivado del cannabis? Ya, llámese marihuana, mota, hierba, hachís. No, eso sí, no. En el caso de cocaína, coca, crack, no, tampoco. Estimulantes de tipo anfetamina, speed, éxtasis, no, eso no. Y en el caso de lo que es inhalantes, óxido nitroso, pegamento, gasolina, solventes para pintura, eso sí, cuando era adolescente, por una palomillada y consumimos solvente para pintura. Ya, muy bien. Ok, muchas gracias. Y en el caso de lo que es tranquilizantes o algunas pastillas para dormir como diazepam, alprazolam, flunitrazepam, midazolam, no he consumido nada de eso. Alucinógenos como el LSD, ácidos, hongos, ketamina, tampoco. En el caso de opiáceos, heroína, morfina, metadona, buprenorfina, codeína, no, tampoco. Otra sustancia que no le haya mencionado que usted haya consumido, ninguna. Como el entrevistado ha respondido afirmativamente para 3 ítems, el ítem A, el ítem B y el ítem F, solo procedemos a preguntar referente a estas sustancias de la siguiente manera. En la pregunta 2 aplicamos. En los últimos 3 meses, ¿con qué frecuencia ha consumido el cigarrillo?
A ver, licenciado, en los últimos 3 meses no he consumido. Entonces, hacemos un círculo en la columna de nunca. Y durante estos 3 últimos meses, ¿habrá consumido o con qué frecuencia ha consumido cerveza? Bueno, licenciado, los fines de mes, cuando íbamos a jugar una pichanguita ahí con los amigos. Marcamos entonces la columna que de cada mes. Y durante estos últimos 3 meses, el solvente para pintura que me comentó, ¿con qué frecuencia habrá consumido? No, licenciado, ya no. Estos últimos 3 meses no ha pasado nada, solamente aquella vez que le comenté cuando era adolescente. Y marcamos lo que corresponde, ¿verdad? Entonces, como nos ha respondido cada mes para el ítem B, continuamos con el ítem B. Aplicamos la pregunta número 3. En los últimos 3 meses, ¿con qué frecuencia has sentido un fuerte deseo o ansias de consumir cerveza? Bueno, licenciado, que yo recuerde en el Día del Padre, porque estábamos hablando ahí con mi papá, con los tíos, para hacer una celebración así pequeña nomás, pero de verdad que tenía ganas de tomarme unas cervecitas, ¿no? Con ellos. 1 o 2 veces. Ya está. Pregunta 4. En los últimos 3 meses, ¿con qué frecuencia el consumo de cerveza le ha causado problemas de salud, sociales, legales o económicos? Bueno, licenciado, aquella vez en el cumpleaños de mi papá nos tiramos pues una bomba y al día siguiente llegué muy tarde a mi trabajo y me han llamado muy fuerte la atención. Me han dicho que si vuelve a pasar, me van a despedir. ¿Ha sido la única vez que ha pasado que has tenido problemas a causa de lo que has consumido cerveza? Sí, licenciado, la única vez durante estos 3 meses que ha ocurrido. Marcamos la respuesta que corresponde. Y durante estos 3 meses, desde mayo, junio y julio, ¿con qué frecuencia has dejado de hacer lo que habitualmente esperabas de ti mismo por causa del consumo de la cerveza? No, licenciado, normal, tranquilo con todas las tareas y responsabilidades que tengo que hacer. ¿Algún amigo o familiar o alguien más quizás alguna vez ha mostrado preocupación por sus hábitos de consumo de cerveza? No, licenciado, es algo que yo puedo manejar, ¿no? Marcamos entonces la columna de no, nunca en la pregunta número 6, conforme nos ha respondido el paciente. En esta misma pregunta, la pregunta 6, volvemos a abordar el ítem tabaco, en este caso cigarrillo, y el ítem inhalantes, dado que nos respondió que había consumido solvente para pintura. Y le preguntamos al entrevistado. Y además de la cerveza, ¿algún amigo, familiar o conocido habrá mostrado preocupación por sus hábitos de consumo de cigarrillo o solvente para pintura? No, licenciado, no. Ha sido todo tranquilo. Nunca más ha vuelto a pasar. Entonces marcamos las respuestas que nos manifestó el paciente. 0 para cigarrillo y 0 para inhalantes. Aplicamos ahora la pregunta número 7. ¿Ha intentado alguna vez reducir o eliminar el consumo de cerveza y no lo ha logrado? No, licenciado. Y en el caso de los cigarrillos, no ha sido necesario. En el caso de solvente para pintura, tampoco. Aplicamos ahora la pregunta número 8. ¿Alguna vez ha consumido alguna droga por vía inyectada? Solo las que consumió sin receta médica. No, licenciado, nunca he entrado a ese tema. Nunca me he metido a eso. Ya, muy bien, muchas gracias. Una vez que hemos aplicado entonces las 8 preguntas, procedemos a realizar la sumatoria por cada ítem. En el ítem A, tabaco cigarrillo,
vamos a tener una puntuación de 0. En el ítem B de bebidas alcohólicas vamos a tener que sumar 3, que corresponde a la pregunta 2, 3, que corresponde a la pregunta 3, 4, que corresponde a la pregunta 4, 0, que corresponde a la pregunta 5, 6 y 7 también tiene una puntuación de 0. Entonces, si hacemos una sumatoria, obtendremos el puntaje de 9. En el ítem F, inhalantes, obtenemos un puntaje de 0. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Estos 3 puntajes lo transcribimos a la primera hoja, en donde habíamos hecho la primera pregunta. Todas las otras, bueno, no consideramos. ¿Por qué? Porque al lado de la pregunta número 1 está nuestra tablita de nivel de riesgo para cada sustancia, en donde se describe cuáles son los puntajes considerados para nivel bajo, nivel moderado y nivel alto. En el caso del ítem A, en donde respondió que consumía cigarrillos, el puntaje ¿cuánto era? 0. En el caso del ítem B, que manifestó que consumía cerveza, el puntaje fue 9. Y en el caso del ítem F, que manifestó solvente para pintura, el puntaje salió 0. Las otras preguntas no se consideran y podemos darnos cuenta entonces que en el ítem B el 9 pertenece al rango de 0 a 10 en la columna de nivel de riesgo bajo. Por lo tanto, este paciente al cual hemos aplicado el ASIS tiene un nivel de riesgo bajo en el consumo de alcohol y procederemos a hacer la intervención correspondiente, ¿no? De acuerdo a las pautas que en otra oportunidad vamos a poder brindar. Vamos a un siguiente ejemplo, el ejemplo número 2. Este paciente tiene 55 años y responde de la siguiente manera. A la pregunta 1 responde que a lo largo de su vida nunca ha consumido tabaco, sí ha consumido bebidas alcohólicas, en este caso es la cerveza, nunca ha consumido cannabis, nunca ha consumido cocaína, sí ha consumido estimulantes de tipo anfetamina, en este caso es el éxtasis. Nunca ha consumido inhalantes, nunca ha consumido tranquilizantes, sedantes o pastillas para dormir, nunca ha consumido alucinógenos, sí ha consumido opiáceos, en este caso heroína, y nunca ha consumido otras sustancias. Muy bien, entonces recordemos, nos está respondiendo afirmativamente para el ítem B, en lo que es cerveza, ítem E, en lo que es éxtasis, ítem I, en lo que es heroína. Como nos ha respondido afirmativamente para estos 3 ítems, procedemos a aplicar la pregunta número 2. Entonces preguntaremos, en los últimos 3 meses, ¿con qué frecuencia ha consumido cerveza? Nunca, licenciado. Y en el caso de éxtasis, ¿estos 3 meses ha consumido? No, licenciado. Y en el caso de heroína, ¿estos 3 meses ha consumido? No, licenciado. La adolescencia yo era un terrible, pero ya estoy limpio ya muchos años y mi familia me ha ayudado a que no vuelva a recaer. A mi esposa le conté, pero me supo comprender y bueno, siempre estamos conversando y ya la adolescencia nomás ha sido terrible, ya ahora estoy más limpio. Muy bien. Como esto ha sido la respuesta de este paciente y ha respondido nunca para los 3 ítems, en la pregunta número 2 pasamos a la pregunta número 6 para cada ítem que ha mencionado. Un amigo o familiar o alguien alguna vez
¿Ha mostrado preocupación por sus hábitos de consumo de bebidas alcohólicas? No, licenciado. En el caso de éxtasis, no. Y en el caso de heroína, tampoco, ¿no? ¿Y alguna vez ha intentado reducir o eliminar el consumo de la cerveza y no lo ha logrado? No, licenciados. En el caso del éxtasis, tampoco. Y en el caso de la heroína, tampoco. ¿Y alguna vez ha consumido alguna droga por vía inyectada? Sí, licenciado, pero no ha sido en estos últimos 3 meses, ha sido, como le comenté, mucho tiempo atrás. ¿Y qué sustancia fue? La heroína. ¿Cuántos años tenías? 20. Entonces registramos heroína a los 20 años. Una vez que ha contestado la pregunta número 8 y nos ha manifestado la sustancia que se aplicó de manera inyectada, procedemos a la sumatoria. En el ítem B tendremos puntaje 0, en el ítem E puntaje 0 y en el ítem I puntaje 0. Estos 3 resultados los transcribimos a la primera hoja en lo que es nivel de riesgo. Ítem B 0, ítem E 0, ítem I 0. Y podemos darnos cuenta el nivel de riesgo para cada sustancia. Este paciente de 55 años, pese a respondernos afirmativamente en estas 3 sustancias, obtiene un puntaje de 0, porque lo que hacemos la sumatoria es desde la pregunta 2 a la pregunta 7. Muy bien. El tercer ejemplo, paciente de 18 años, que responde de la siguiente manera. Nos manifiesta que a lo largo de su vida nunca ha fumado, nunca ha consumido cigarrillos, tabaco de mascar, puros, etc. Nunca ha bebido ningún tipo de bebida alcohólica, cerveza, vino, licores, tampoco lo que es cannabis, no ha consumido cocaína, no ha consumido ningún estimulante de tipo anfetamina, no ha consumido ninguna droga de inhalantes, ningún tranquilizante, sedante o pastilla para dormir, ningún alucinógeno, opiáceos y tampoco ninguna otra sustancia. Este paciente tiene 18 años. Si nos responde negativamente a todas las preguntas, volvemos a hacer el énfasis. ¿Tampoco has consumido estas sustancias en fiestas o cuando estabas en el colegio? Y si en caso del paciente nos vuelve a responder de manera negativa para todos los ítems, damos por finalizado la entrevista o evaluación. Y procedemos a agradecer al entrevistado o evaluado por su cooperación y sellamos y firmamos el tamizaje que hemos realizado. Bien, entonces podemos darnos cuenta a través del diagrama de flujo para administrar el cuestionario ASIS que es necesario conocer las preguntas y conocer también este sistema de aplicación para que se nos sea más fluido y de manera más amigable también para el entrevistado, ¿no? Entonces, si en la pregunta 1 responde no para todos los ítems, finalizamos la entrevista, como lo hemos visto en el ejemplo 3. Sin embargo, si en la pregunta 1 responde sí para alguna de las sustancias, para alguno de los ítems de la A hasta la J, pasamos a la pregunta 2, solo para las sustancias que nos ha dicho que sí ha consumido alguna vez a lo largo de su vida. Una vez que hemos aplicado esta pregunta 2, y si responde que nunca ha consumido aquellas sustancias en los últimos 3 meses, pasamos a la pregunta 6, luego a la pregunta 7 y finalizamos con la pregunta número 8. Sin embargo, si en la pregunta 2 responde afirmativamente a alguno de estos ítems, procedemos a aplicar la pregunta 3, 4 y 5. Y naturalmente después de la pregunta 5 finalizamos con la pregunta 6
la pregunta 7 y la pregunta número 8. Entonces, de esta manera aplicamos el tamizaje o el test de consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias, el ACIS. Muy bien, de esta manera entonces vamos finalizando la sesión número 4, tamizajes en salud mental. Recordando y haciendo un pequeño resumen, que el tamizaje de violencia intrafamiliar es el formato que visualizamos en pantalla, el BIF.V01, el formato regional que hemos diseñado e implementado. Para hacer el tamizaje de depresión, ansiedad y psicosis es el cuestionario de síntomas para adolescentes, jóvenes y adultos, SRQ-18. Y el test de consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias es la prueba de detección de consumo de alcohol, tabaco y sustancias, ACIS. Entonces, cada uno de estos instrumentos tiene su manera de aplicar, tiene su forma de aplicar y es también necesario registrarlo de manera correcta en el GIS. Naturalmente va a haber una nueva capacitación referente a la codificación de la atención en la consulta a través del GIS para precisar, para puntualizar y mejorar también nuestro sistema de registro, ¿no? Resumiendo, también referente a la aplicación de los tamizajes en salud mental, se debe explicar a los usuarios que la información que nos brindarán va a ser de manera confidencial. También nosotros como profesionales de la salud necesitamos romper algunos mitos sobre la salud mental, en este caso sobre la psicología, ¿no? A veces hay esa resistencia a pasar por una evaluación en lo que es salud mental, entonces también tenemos que mejorar al respecto. Tenemos que considerar el contexto sociocultural del entrevistado. Las palabras que nosotros podamos mencionar no son entendibles para todos de la misma manera. Algunos lo entenderán conforme a su aprendizaje y otros lo aprenderán o lo interpretarán conforme también a nuestro estado anímico, ¿no? Ahora, estos tamizajes no es igual al aplicar una encuesta por quién va a votar. Se necesita generar todo un ambiente de confianza, todo un ambiente de seguridad para el entrevistado y de esa forma la respuesta se acerque a la veracidad. Para ello podemos tener preguntas de respaldo que generen esta condición, esta situación de confianza entre el entrevistador y el entrevistado. Los casos leves se tratan en las CIPRES, de primer nivel de atención, establecimientos de salud no especializados, y los casos moderados y graves se derivan al Centro de Salud Mental Comunitaria de la región, en donde cuenta servicios especializados por cada grupo etario. Ahí, cada centro de salud mental comunitario cuenta con su servicio especializado para niña, niño, adolescente y joven, para adulto y adulto mayor, y también un servicio en control de adicciones. Es obligatorio el correcto registro en el GIS y es obligatorio el registro en la historia clínica física, dado que esto es un instrumento, es un elemento legal. Entonces, hagamos o no hagamos remoto, hagamos o no hagamos presencial, tenemos que hacer el registro en la historia clínica física, en donde en esa historia se evidencie el sello del profesional y la firma del profesional que ha aplicado este tamizaje en salud mental. Muy bien, hasta ahí entonces sería la sesión número 4 en esta ocasión. Todas sus cámaras para poder conocerlos. Bueno, algunos ya conocemos, ¿no? Pero quizás en las reuniones anteriores estaban sin mascarilla, ahora con mascarilla. Ah, mira, veo a Matilde, veo a Denise, Anita, Edward, Michelle, Beatriz, Raquel a los tiempos, Raquel, Susan, Gisela. A ver, voy a cambiar de página. Gabriela, Berta, Fanny, María,
Nadie más se anima. Muy bien, compañeros. Muchísimas gracias. Romy está tomando la foto. Por favor, los que estamos con mascarilla, chinitos, y los que están sin mascarilla, sonreír, por favor. Todos chinitos. Ven, Romy, cómo está chinito. Yo también, porque estamos sonriendo. Muchísimas gracias, compañeros, a todos. En el transcurso de estos 15 días les estaremos pasando a través de sus coordinadores el link para la siguiente capacitación. Ingresen a nuestro canal, que ya el licenciado Romy les ha pasado el link para poder ya visualizar ahí todo el trabajo que venimos realizando, porque no solamente está ahí de primer nivel, sino también está de los centros de salud mental comunitario, de los temas que hemos estado tocando en las reuniones pasadas. Sí, muchísimas gracias con todos. Damos por terminada la reunión y nos estamos viendo dentro de unos 15 días a más tardar.